Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Luis y en este video vamos a explicar sobre la composición que tiene que tener una pintura al momento de realizarla. Se hablará sobre las leyes para la composición y se mencionarán de los distintos tipos de composición o los elementos que tiene que llevar una obra al momento de elegir qué elementos vas a poner en ella. Comenzamos. Bueno, en muchas ocasiones nos encontramos delante de una obra y podemos percibir a veces claramente que el equilibrio y armonía de los conjuntos forman algo armónicamente visible. A veces pensamos que el color es acertado o que hay una armonía y que el tamaño pues también es perfecto para mostrar la intención del artista. Todo esto se logra a través de la composición. Por lo tanto, se puede definir la composición como el proceso de una ordenación de elementos en una obra para crear de forma o coherencia y un equilibrio. Existen varios factores que como que no queda claro en la cuestión cuando se va a componer algo. Tenemos que conocer la intención y explicar para qué nos ayudan para tomar las mejores decisiones para hacer nuestras obras. Casi todo en el arte y en el tema es muy subjetivo y el conocimiento de las leyes pues no debe ser algo que limite nuestra creatividad. Más bien se trata de aprender a construir para desconstruir, ¿no? Aprendamos que debemos de tener como una cierta técnica para decidir cómo lo vamos a aplicar y sobre todo aprender a mirar las obras de arte para conocer mejor la intención del autor y las técnicas que ha utilizado para ello. Bueno, hablando de los esquemas para la composición, en este caso entran las líneas o planos imaginarios que son esenciales en lo que se organizan los elementos de la obra. En este caso se sitúan en función del peso visual o importancia de uno sobre otro, el recorrido visual con el que pretendemos encontrar un equilibrio y la dirección de las líneas o planos. En este caso el esquema se desarrolla planteando cuáles serán las zonas de máximo interés en la composición y en cuanto al peso visual debemos tener pues en cuenta varios factores, empezando por la elección de los colores y la temperatura que tenemos que determinar en los utilizados para atraer la mirada del espectador o los puntos que nos interesen que mire la persona. Por lo tanto hay que saber que los colores claros pesan más si el fondo es más oscuro, o los colores pesan más que los fríos, o los saturados pesan más que los que son transparentes, o los contrastes también pesan más que las sutilezas, algo así. Las zonas de atracción relacionadas con el peso también tienen pues particularmente algunos puntos de importancia en esto. En este caso serían la parte más baja de la obra, la diagonal que empieza arriba a la izquierda, la zona más luminosa, las formas grandes o los elementos que están aislados. Con respecto a las líneas de fuerza de los esquemas que se mencionaron, se organizan en función de la disposición que queremos nosotros de los elementos de nuestra obra. Al pensar en la colocación imaginaria de nuestra línea de fuerza debemos relacionarla siempre con los puntos comentados antes sobre el peso visual para conseguir el perfecto equilibrio que se quiere. Las líneas pueden ser diagonales, curvas, en espirales, cruzadas, y pues las más comunes las vamos a mencionar ahorita en ejemplos de acuerdo a varias obras que se investigaron. Bueno, también en la composición, en la pintura, se habla sobre leyes compositivas. En este caso, pues han variado con el tiempo y pues cada momento artístico en la historia ha tenido pues sus características y pues no era de descartar que en temas compositivos también. Eh, en la antigüedad se permitía salirse de las normas académicas establecidas. Hay ejemplos de que rompieron las reglas con composiciones abiertas y que han pasado a la historia. Actualmente las leyes son más flexibles en función de la creatividad del artista, en este caso para identificar y explicar si se llegara en el caso. Ahorita vamos a hacer como unos ejemplos de ese tipo de leyes que probablemente se han utilizado en el caso de algunas obras.
Existe la de simetría radial y axial. En este caso consiste en situar dos figuras o elementos simétricamente en torno a un eje imaginario, que puede ser horizontal o vertical. En este caso, pues un ejemplo sería si se habla de dos figuras, entonces vamos a optar por una figura de este lado y la otra de este lado. Esto es como más sencillo. Es un tipo de composición que da como resultados más estáticos. En este caso son varias figuras de las dos partes, para que al momento de terminar la obra como tal haya como una composición dentro de esta, para que no se salga del contexto que quiere dar el conocer el artista. Vamos a hablar también sobre una también se llama la compensación de masas. En esta pues se pretende un equilibrio visual donde entra el color, el tamaño y la posición de las formas. Aquí habla de un centro de atención que debe desplazarse del centro del cuadro y compensar este desequilibrio con otras figuras más pequeñas de foco. En este caso, pues un ejemplo sería si tomamos como referencia el Sol, que es el punto de atención más pequeño, y el centro de atención sería, no sé, un ejemplo, un barco más grande. Es donde aquí se muestra que el centro de atención es el barco, porque a pesar de que hay un sol también que en la pintura pues se pinta como brillante, en este caso el peso en la compensación se distribuye en la parte del barco. O si pues, le podemos agregar unas rocas aquí, pero aún así agregando más elementos pequeños, el centro de atención siempre es el barco. ¿Por qué? Por el tamaño. Vamos a hablar también en el caso de se llama sección áurea. Esta se utilizaba más en el mundo clásico. Sí, en el mundo clásico. En este caso, esto es más como una fórmula matemática que permite dividir en todas en partes proporcionales. En este caso, la división entre cada pareja de números seguidos siempre se acerca a un número áureo. En este caso, pues hubo una pintura muy famosa que se representó con esta composición, y es la pintura de la Gioconda, la de Leonardo da Vinci, que muestra a la mujer que es un ejemplo de dibujo aquí, pero en la sección habla o sea, se muestra como un cuadro y habla del punto de tensión como si fuera una espiral hacia afuera. Es más o menos un ejemplo de lo que se utiliza hablando en la sección áurea. También aquí se utiliza lo que es el contrapeso, el ritmo, el equilibrio, también composiciones abiertas y cerradas, y muchas definiciones más. Otro ejemplo sería el de la balanza. Pues se trata de colocar figuras similares a la misma distancia que hay en el centro de la obra. En este caso, pues un ejemplo sería que el centro de atención sea en medio de la obra, no sé, 2 personas o X cosa, ¿no? Este sería el centro de atención porque se sitúa el punto de atención principal. Esto es muy similar a la simetría axial, pero creo que en este exige que haya un foco de atención para situar los pesos de los dos lados. ¿A qué se debe esto? Porque como el foco principal es, no sé, un ejemplo sería una persona, de este lado podemos ver que hay otra personita o varias personitas más de este lado. ¿Por qué? Porque siempre y cuando
el centro de atención sea el en medio, no importa cuánto peso le pongas a los lados. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una armonía como tal en el cuadro. Bueno, tienes que tener en cuenta que si quieres crear mejores dibujos o pinturas, tienes que tener las nociones sólidas de la composición. Debes de saber cómo crear una composición exitosa, porque requiere de práctica y dominar algunas técnicas clave. La composición no es algo al azar. Una buena composición no es el resultado ni de la suerte, y pues ciertamente no se trata de talento. Se trata de observación, una planificación cuidadosa y de comprender cómo un espectador interactúa visualmente con lo que se crea o con lo que creamos. Pero esto no es de preocuparse. Vamos a compartir unos consejos, o pues más bien como técnicas que se necesitan en la composición para que implementes en tus obras. Bueno, la planificación es uno de los aspectos más importantes para, pues si quieres crear una composición que tenga éxito. En el caso de cuando empezamos o emprendemos a componer, debemos planear nuestras composiciones antes de intentar ejecutarlas. Tenemos que ver hacia dónde vamos con nuestras obras, particularmente si estos son como ejercicios, pues pero debemos de planearlo, el resultado final, antes de comenzar a crearlo. Podemos cambiar nuestras ideas, sí, a medida que trabajamos, esto sí lo deseamos, pero deberíamos tener una idea general de cómo queremos que se vea el trabajo. Ya sea terminado, antes de sumergirlo en pues una creación tuya. Pues la planificación preliminar de la obra permite resolver todos los rompecabezas de composición que forman pues una obra de arte sólida. Cuando hacemos esto, podemos enfocarnos en el proceso real de dibujar y pintar, ya que la mayoría de nuestras decisiones con respecto a la composición pues ya las tenemos tomadas. En la mayoría de los casos, la planificación es una composición. Implica la creación de pequeños dibujos que carecen de detalles, pero que pues más adelante nos sirven, y estos dibujos a menudo se llaman miniaturas o bocetos preliminares. Bueno, mencionando un pintor famoso, gran parte de lo que planeaba en sus bocetos previos tenía que ver con la composición de los elementos que terminarían en la obra final. En este caso, Van Gogh estaba muy interesado en el simbolismo de sus pinturas. Debido a ello, la composición en sus cuadros no solo funcionaba para acomodar los elementos dentro de lo del plano, sino para determinar qué elementos tenían más importancia en cuanto a la lectura dentro de sus obras. Bueno, hablando del formato, un formato se reduce a la preferencia personal que tienes para crear, pero en su vez tu primera decisión compositiva se puede partir de un cuadro, un rectángulo, algo panorámico o formas irregulares. La forma más fácil de crear una composición equilibrada pues es un rectángulo. Algo más es el punto focal, que es el área o las áreas dentro de una escena que quieres que llame la atención visual del espectador. En la mayoría de los casos, los puntos focales incluyen el tema principal. Cada obra de arte debe tener al menos un punto focal. Bueno, los puntos focales se pueden crear en una obra utilizando una variedad de técnicas. Estas técnicas pues son 5: el contraste, el aislamiento, la colocación, la convergencia y lo inusual. Bueno, en este caso el contraste pues se trata de diferenciar el valor del color, de la textura, de todos los elementos que quieres agregar en la obra. El aislamiento, pues la misma palabra lo dice, aislar en este caso el punto de atención, se podría decir, de la obra en cuanto a la composición de esta. La colocación, un ejemplo sería así: en la obra agregamos a una persona en el centro, entonces ese sería el punto de enfoque de esta obra. La convergencia habla sobre cómo tú o cómo el espectador tiene que guiarse a través de su ojo por la obra. En este caso, si vemos una calle recta y luego vemos que gira así en la misma pintura, que le dan el efecto de ese, entonces ahí habla sobre la convergencia. Y pues por último, lo inusual, que en este caso sería algo que no se ve naturalmente o cotidianamente. En este caso, en una obra, supongamos que hay una fila de personas y una de esas personas tiene cabeza de algún animal, entonces ahí entraría lo inusual.
Bueno, hablando ya generalmente los principios del diseño de una composición pictórica, se refieren a 8 principales. En este caso es el equilibrio, la proporción, el movimiento, el ritmo, la armonía, unidad, el énfasis y la variedad. En este caso el equilibrio se refiere pues a la distribución general del peso que nosotros queremos que se vea en la obra de pictórica. La composición desequilibrada es más bien cómo tú acomodas los elementos de manera que a como quieras que se vea, así desequilibrada o equilibrada. El movimiento puede referirse a la ilusión del movimiento real en un dibujo o pintura. En este caso, si un coche va en movimiento, entonces ahí tú tienes que reflejar eso en plasmarlo más que nada. El ritmo, en el ritmo a veces entendemos que es la repetición. Por ejemplo, podemos escuchar el ritmo de una canción en una obra, pero tenemos, o sea, el artista tiene que transmitir eso a través de lo que pinta. En el arte lo mismo es cierto, debemos existir una repetición para tener ritmo. El ritmo pues normalmente se crea en la pintura repitiendo los elementos. La armonía y unidad pues es más que claro que las composiciones tienen que beneficiarse de una unificación armónicamente para que en el ojo del espectador se vea una belleza como tal. En el énfasis es a menudo usamos para definir un punto focal o puntos. En este caso, si vemos que en la obra hay una persona, pero esa persona está más como en un costado de la obra, entonces todo el centro o todo el peso de la obra cae sobre esa persona. ¿Por qué? Porque es la única que aparece ahí. Y pues en la variedad más que nada se pretende a varias figuras, varios dibujos que están en nuestra composición. Bueno, aquí hemos cubierto un poco sobre la composición pictórica. Es una gran cantidad de información, pero pues tenemos que practicar estos conceptos e incorporarlos en las obras de arte que realizamos. Es así como se volverá más intuitivo y pues nuestras composiciones mejorarán. Lo recomendable es que en principio realices ejercicios con los elementos compositivos que más te llamen la atención para que experimentes cómo funciona. Poco a poco pues algunos de ellos se volverán parte de tu propio lenguaje y pues será más espontáneo. Tenemos que pensar mucho en ello y que introduzcas tus obras por intuición o bien por composiciones de cuadros que mejor tú quieres hacer. En este caso pues se mencionó a uno de los más famosos, que es a Van Gogh, y en este caso también está Rembrandt. Como se mencionaba en un principio, Van Gogh realizaba gran cantidad de bocetos antes de comenzar una pintura. Por el contrario, Rembrandt cambiaba la posición de sus personajes dentro de los mismos lienzos, ya sea levantándolos o repitiendo sobre lo que ya había sido trabajando varias veces hasta que quedaba pues satisfecho. Entonces pues esto fue todo, esperando que les sirva de mucha ayuda todo lo dicho aquí, y hasta luego.